La Luz Radio presenta, por cortesía de S.I.MAT Bienes Raíces, Carabobo, Venezuela. LM Producciones lleva a tu empresa a otro nivel audiovisual. Inversiones Sana Irán, haciendo las mejores almohadas de Venezuela. Y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Dios les bendiga. Bienvenidos a La Luz Radio. Iniciamos hoy, domingo 30 de mayo de 2021, un nuevo espacio de Pasto Fresco. Una palabra de fe, de esperanza y de consuelo. Soy el pastor Dalmiro Salazar, un servidor del Señor Jesucristo, de su iglesia y de usted. Queremos saludar a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan cada semana en un tiempo de reflexión con la palabra del Señor. Nuestras redes sociales en Instagram, @laluzradio, por allí pueden vernos y seguirnos. También pueden hacer WhatsApp al 0424-437-6676 y por nuestro canal de YouTube, La Luz Radio. Por cierto, le invito a que puedan también ver el resto de nuestros contenidos y programas, todos dirigidos para bendecir sus vidas. Por allí también pueden interactuar con nosotros, dar sus opiniones y compartir con nosotros acerca de los temas que tratamos en nuestros diferentes espacios. Iniciaremos en esta oportunidad una serie de programas dedicados a un tema muy particular: consuelo, instrucción y dirección en tiempos de aflicción. Vamos a estar compartiendo tal vez 2-3 programas acerca de este tema. Acerca de las aflicciones, podemos decir, asegurar, que son una realidad vital en la vida del ser humano. En todas las épocas conocidas de la historia humana, siempre ha existido la aflicción y el sufrimiento. La aflicción humana ha sido y es también un tema de estudio de sabios, filósofos, educadores, religiosos, científicos, tanto antiguos como modernos. Se hacen obras de teatro, películas con finales felices o tristes, se escriben libros o revistas, se escriben novelas. En fin, la creatividad humana sobre este tema es prácticamente infinita. Los cristianos, sin embargo, encontramos en un solo libro, la Biblia, todo lo que necesitamos para recibir consuelo, instrucción y dirección en tiempos de aflicción. En la Biblia, además, encontraremos una visión realista, optimista y celestial de las aflicciones. Ejemplo de ello lo podemos ver en lo que Pablo escribió en una oportunidad a una iglesia en Corinto, por allá en el siglo I. Según a los Corintios capítulo 4, versículo 17 leemos: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta era la visión que tenía Pablo de sus tribulaciones y de las tribulaciones por las que pasaban las iglesias. Las épocas de aflicción y sufrimiento suelen ser tiempos muy peligrosos.
tanto por la aflicción misma, como por el hecho de que es un tiempo de confusión, un tiempo de dolor. Nuestros niveles de fe y esperanza pueden verse comprometidos y además de todo esto podemos volvernos vulnerables a factores externos, tanto humanos como materiales. Es por esto que en Pasto Fresco sentimos la motivación de desarrollar este tema, muy oportuno para nuestros días, donde todos nosotros, de alguna u otra manera, experimentamos alguna clase de aflicción. En esta primera entrega vamos a reflexionar sobre uno de los libros del Antiguo Testamento que está dedicado precisamente al tema del sufrimiento humano, y me refiero al libro de Job. La enseñanza que desde allí vamos a comentar y a reflexionar esta tarde, en este día, es probados por fuego. Y mi texto será Job capítulo 23, versículo 10. Pueden acompañarme si tienes alguna Biblia cerca. El texto dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job en este versículo se corrige a sí mismo. Al principio del capítulo lo encontramos diciendo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Capítulo 23, versículo 2. Job sentía que su situación era inaguantable, pero de pronto hay un giro en él y se recupera. Controla su arrebato y su impetuosa desesperación y sale al paso, encontrando en Dios consuelo, instrucción y dirección. ¿Cuántas veces nos hemos tenido que retractar al percatarnos que nos hemos quejado desmedidamente a causa de alguna aflicción o prueba? Ahora bien, nuestro texto dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Aquí encontramos, mis amados hermanos y amigos, tres grandes verdades que nos proveen de consuelo, instrucción y dirección cuando pasamos por momentos desafortunados que nos afligen y nos perturban. También en el aprendizaje de hoy podemos recibir herramientas que nos pueden ayudar a consolar a otros, así como nosotros vamos a ser consolados con la consolación que este texto puede traer a nuestras vidas. Revisemos la primera verdad que encontramos acá: conocimiento divino de mi vida. Mas él conoce mi camino. La omnisciencia de Dios es uno de sus atributos maravillosos. Dice en Job también, más adelante, capítulo 34, verso 21, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. También en otro libro del Antiguo Testamento, en Proverbios capítulo 15, versículo 3, leemos: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Mas él conoce mi camino. Qué verdad tan consoladora presenta esta expresión. Qué confortante es saber que mi Padre Celestial conoce todo acerca de nuestras pruebas, de nuestras dificultades, de nuestros sufrimientos, pero también observa y conoce el esfuerzo que hacemos y la dedicación que tenemos para darle a Él toda la gloria aún en esos momentos. Verdad preciosa para los que estamos en Cristo es saber que el camino que estamos transitando es totalmente conocido y observado por nuestro Padre Celestial. Aquí tenemos una enseñanza para cuando atravesamos por circunstancias difíciles que nos afligen. Hermanos creyentes y amigos todos, recuerden esto. Nuestros amigos y aún también hermanos en Cristo o familiares cercanos pueden de pronto no comprendernos o interpretarnos adecuadamente cuando estamos pasando por situaciones que nos afligen. Pero es un gran consuelo saber que Dios sí lo hace.
Él conoce nuestro camino, Él conoce nuestras intenciones y conoce nuestro corazón. Así pues, qué gran consuelo saber que el Dios omnisciente sí nos comprende y nos interpreta correctamente. En este mismo momento, cuando la aflicción puede estar generando presión y desasosiego en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma. Mas Él conoce mi camino. Él conoce ese camino de aflicción por el que estamos transitando o por el que ya hemos transitado. Incluso, amigos creyentes, piensen en esto. Hoy no solamente podemos decir que el Señor conoce nuestro camino, Él está con nosotros en el camino. Jesús nos hizo una gran promesa. Allá en Mateo capítulo 28, versículo 20, la última parte, dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es muy probable que a causa del contexto, esta parte del texto se refiere al hecho de que el Señor Jesús está allí supervisando si vamos a ser fieles y obedientes al mandato que Él nos dejó de hacer discípulos. Pero soy de la opinión que el Señor Jesús también nos ofrece su compañía todos los días porque sabe que somos frágiles, que somos débiles y que podemos caer y necesitamos de su presencia. Él estará allí en momentos de aflicción. Él estará allí en momentos de dificultad. Él siempre nos va a acompañar. Además, cuando le servimos al Señor, cuando hacemos la obra del Señor, podemos vernos involucrados en ocasiones en situaciones que causan aflicción, que causan presión, preocupación y carga. En ese momento, recordemos que el Señor está allí. En el mundo tendréis aflicción, fue una de sus promesas. Que Dios conoce mi camino es una verdad maravillosa que me debe llenar de consuelo y de gracia para seguir adelante. Saber que el Dios Altísimo comprende e interpreta bien por lo que pasamos, esa tristeza, ese dolor, ese vacío, esa pérdida, esa debilidad, esa inquietud, esa duda. El Señor lo conoce bien. Nadie nos conoce mejor que Dios. Así que en este punto recordemos, en medio de la aflicción, es consolador saber que Dios conoce nuestro camino. Job es un gran ejemplo. De pronto él colocó toda su esperanza y abogó su causa delante de Dios porque sabía que Dios conocía su camino. Hagamos como Job. Resistamos la prueba porque Dios conoce nuestro camino. La segunda verdad tremenda que encontramos en este texto se refiere a la prueba divina. Dice el texto: me probará. En Proverbios 17, capítulo 3 leemos: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. La aflicción fue la manera como Dios probaba a Israel en la antigüedad y sigue siendo la manera favorita de Dios para probar a su pueblo en la actualidad. Justo antes de que Israel entrara a Canaán, Moisés hizo un recuento de la historia del pueblo desde que había salido de Egipto. Dijo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y observe lo que dice el texto: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Interesante estos tres para, que aluden a la idea de un propósito. El Señor colocó a su pueblo en una determinada situación para probarlos, para afligirlos, para saber lo que había en su corazón. Y el texto nos informa qué es lo que Dios estaba buscando. Y saber si ibas a guardar o no mis mandamientos. Es lo que leemos en Deuteronomio 8:2. De la misma manera, Dios puede probarnos a nosotros, examinarnos y humillarnos para lograr sus objetivos. El proceso de Dios entonces en medio de una aflicción puede girar en torno a afligirnos
para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón. Y Dios está buscando ver si nosotros vamos a seguir siendo fieles y obedientes a sus mandamientos, aún en medio del dolor, aún en medio de esa aflicción. Si fuéramos más conscientes de esta situación, probablemente resistiríamos mejor la hora de aflicción. Nos llenaríamos de más paciencia cuando sufrimos. No es fácil, pero lo intentaríamos. Las irritaciones cotidianas de la vida, esas cosas que molestan tanto, ¿qué significan? ¿Por qué son permitidas? La respuesta, Dios nos está probando, o por lo menos puede ser parte de la respuesta. Por medio de la aflicción, Dios pudiera estar probándonos. Nuestro humor, valentía, fe, paciencia, amor, fidelidad, requieren ser probados por quien ama nuestra alma. Generalmente, amigos, no hay excepción en esto. Dios tuvo un solo hijo sin pecado, pero nunca tuvo uno sin aflicciones. Tarde o temprano, de una u otra forma, vamos a pasar por diversas pruebas. Por eso Pablo escribió, y enviamos a Timoteo nuestro hermano para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Primera Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 al 3. También está escrito que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dice Hechos 14, 22. Así pues, en todas las épocas, los hombres han sufrido, inclusive grandes hombres de Dios. Abraham, José, Jacob, Moisés, David, Daniel, los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, quien es llamado varón de dolores. Los cristianos de todos los siglos, fieles y militantes, han tenido que pagar un alto precio por mantenerse fieles a los principios de su fe y de la palabra del Señor. La tercera y última verdad que encontramos acá es que la aflicción no solamente Dios la conoce, no solamente puede ser un instrumento en las manos de Dios para probarnos, sino que es una herramienta de Dios para formarnos. Dice la última parte de nuestro texto, y saldré como oro. Saldré como oro. Notemos el verbo, el tiempo del verbo. Job no creía que ya era oro puro. Saldré como oro, declaró. Sabía muy bien que todavía en él había mucha escoria, muchas cosas por corregir. No afirmaba ser ya perfecto, ni maduro ni completo, de ninguna manera. Es más, en el último capítulo de su libro dice, me aborrezco. Capítulo 42, verso 6. Es la conciencia de alguien que sabía que todavía tenía muchas imperfecciones y que Dios estaba trabajando y tratando con él. A medida que descubrimos las debilidades de nuestra carne y nos vamos examinando a la luz de la palabra, vamos contemplando nuestros innumerables fracasos, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras debilidades, lo que omitimos, lo que hacemos. Tenemos muy buenas razones para entender que Dios todavía debe tratar con nosotros. Job no dijo, cuando sea probado quizás saldré como oro, ni espero salir como oro. No había duda, sino que con plena confianza él dijo, saldré como oro. ¿Por qué Job estaba tan seguro de eso? ¿Y cómo nosotros podemos estar seguros de que cuando pase la prueba y la aflicción estaremos en una mejor condición, con una mejor actitud, con un poco más de madurez y de entendimiento y de discernimiento de la vida, del camino de Dios y de todas las cosas que hacemos? Lo sabemos porque el propósito divino no puede fracasar. Dios nos ha prometido que comenzó una obra en nosotros y noten bien, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. No es que comenzó algo y lo dejó así estático. Él va a hacernos cada vez mejores y mejores y mejores, alcanzando cada vez más el carácter del Señor. La promesa bíblica se mantiene siempre. Dice el Salmo 138, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí.
dice el salmista. Y el Señor cumplirá el propósito que Él tiene en cada uno de nosotros. Así que no habrá nada que sea por nuestros propios méritos, sino para la gloria de aquel divino refinador. Finalmente, mis queridos amigos y hermanos, a la luz de este texto, entonces, aprendemos que cuando pasemos por situaciones que nos afligen, entramos en una etapa muy peligrosa, factores externos pueden intervenir, situaciones pueden penetrar nuestra vulnerabilidad que nos sentimos en ese momento, pero recuerden, hay esperanza. Amigos y hermanos, y esa esperanza es Dios y su propósito que tiene para nosotros individualmente como colectivamente para el cuerpo de Cristo al cual pertenecemos. 3 cosas que debemos tener presente entonces ya para ir finalizando. Dios es una ayuda segura en la aflicción porque Él nos conoce. La presente aflicción, en segundo lugar, puede representar una herramienta que Dios está usando para probar nuestros corazones, para ver qué hay en nosotros y para ver si vamos a ser fieles y mantenernos firmes con nuestros compromisos con Él y con su obra sin fluctuar aún en medio de una etapa difícil. Y número 3, si soportamos la prueba, cuando todo termine, porque todo termina, aún las pruebas y las aflicciones, si permitimos que Dios siga haciendo la obra en nosotros, podemos salir fortalecidos, mejorados, con más aprendizaje, con más conocimiento de lo que podíamos haber adquirido si no pasábamos por esas experiencias. Ahora bien, quiero dirigirme a ti, mi querido amigo, que de pronto aún no conoces al Señor. Conocer a Cristo como tu Salvador y tu Señor no evitará que pases por momentos de aflicciones y de pruebas, pero sí contarás con herramientas y recursos espirituales que te serán de mucha fortaleza y de mucha ayuda, como este texto que acabamos de compartir en esta oportunidad. Te invito pues de todo corazón a recibir por fe a Jesús como tu Salvador, simplemente haciendo tuyas las buenas nuevas de salvación. Dice la Biblia que Dios amó mucho al mundo, de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que por nuestros pecados estamos separados de Dios, pero precisamente dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras, precisamente para pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Y también la Biblia nos promete que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Haz tuyas estas verdades y acepta al Señor en tu corazón y tendrás una nueva visión y una nueva óptica de los problemas y las dificultades. Estaremos orando por todos ustedes que aún no han conocido al Señor y por los que lo han conocido también, para que Dios les ayude. Y a los que no conocen al Señor, para que Dios les dirija al Salvador y a una nueva vida en Él. Bueno, mis hermanos y amigos, hemos llegado al final de otro espacio de Pasto Fresco. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos dando paso a un segundo aspecto que vamos a compartir respecto a lo que la palabra de Dios nos dice en relación a las aflicciones y a los problemas y a las tribulaciones. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo.